Descubriendo. Descubriendo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Descubriendo, en esta ocasión con el programa Buscando Respuestas. Un formato que se creó con la intención de profundizar en aquellos temas que quizás en el formato tradicional no nos alcanza el tiempo o por la forma y la estructura pues no podemos hacerlo. Este es un formato más fresco, más cercano a ustedes, donde su participación es vital con sus aportes, sus preguntas de acuerdo al tema que vayamos a tocar. Me acompaña por supuesto la mesa de trabajo, mi compañero Neil Barrios, Juan Manuel Pombo y quien les habla Salim Jacir, para compartir con ustedes el tema de hoy, los misterios de Apocalipsis. Hemos hablado mucho del Apocalipsis en este programa y hoy vamos a profundizar en algunos puntos, sobre todo los que ustedes consideren que pues la mesa de trabajo con su investigación deseen que quieran que profundicemos un poco más. Les presento a Neil. Bienvenido, Neil, a este nuevo programa. Hola, Salim. Hola a todos los oyentes de este nuevo formato, Buscando Respuestas, ¿no? Justamente decíamos esta mañana en la invitación que le hacíamos a todos que este formato depende mucho de la participación de nuestros oyentes, nuestros seguidores allí en el chat, puesto que vamos a comenzar a tocar una temática, en este caso los misterios del Apocalipsis, pero intentando ayudar, colaborar, contribuir a despejar ciertas dudas e inquietudes que hay al respecto de este libro que ha recibido tantas interpretaciones a lo largo del tiempo por religiones, grupos y sectas. Así es, estaremos hablando precisamente de eso. Presento a mi compañero Juan Manuel. Bienvenido, Juan. Salim, hola para ti, para Neil y bueno, para todos los televidentes que ya están reportando sintonía. Feliz de estar con ustedes en este nuevo formato del programa Descubriendo. Estamos cumpliendo parte de lo que nosotros dijimos a final del año pasado, que Descubriendo venía con cosas nuevas. Entonces esperamos que les guste, porque este programa pues está dedicado más que todo a ustedes, así como lo decía nuestro compañero Neil, para aclarar de pronto ciertas dudas, ¿no? Aclarar y también a incentivarlos a ustedes mismos a que busquen o vean la situación de, en este caso, del Apocalipsis desde otra perspectiva. Entonces estamos aquí para compartir con ustedes esta temática bastante interesante. Salen, hay otra pregunta que nos hacían esta mañana, y es que si el formato anterior ya no lo haríamos. No, se continúa. Se continúa los viernes. Los viernes estaremos normalmente en Descubriendo Televisión y estaremos en este formato de Buscando Respuestas. Sí, digamos para que los oyentes y televidentes que están conectados comprendamos un poco más del formato tradicional de Descubriendo, que tiene ya prácticamente 10 años de estar emitiendo. Empezamos en radio, luego pasamos a televisión desde el año 2018, más o menos a mediados comenzamos esa nueva propuesta. Ese se mantiene, por supuesto, son el formato investigativo, donde tocamos un tema, lo desarrollamos con fuentes de conocimiento, con nuestra visión e interpretación de la temática. Pero sabemos que en ese formato no es suficiente para compartir y difundir todo el conocimiento que nosotros hemos aprendido, investigado y también conocido junto a ustedes en todos estos años. Abrimos este espacio para coger un tema y profundizarlo mucho más, sobre todo dándole a ustedes una parte importante en el desarrollo del tema, con sus preguntas, sus aportes, porque normalmente los viernes pues estamos los tres hablando todo el tiempo con una estructura que ya hemos establecido durante la semana, y lo que hacemos ahí es difundirla, desarrollarla, por supuesto siempre saludándolos, pero digamos que no nos alcanza el tiempo o no es suficiente. Entonces la idea del día de hoy con el Apocalipsis, los misterios de Apocalipsis, si ustedes van a los videos del canal y también los audios que están montados en la página de la emisora rcpc.co, encontrarán ahí una cantidad de temas que hemos desarrollado en torno al Apocalipsis. Hemos hablado de los sellos, hemos hablado de los jinetes, hemos hablado de Apocalipsis 12 del dragón, de la marca de la bestia, de la cantidad de símbolos de los testigos. Prácticamente hemos desarrollado el Apocalipsis de principio a fin, con muchas investigaciones. Pero sabemos
que haya partes de los misterios del Apocalipsis, hay temas que falta profundizar. Y queremos que en los comentarios del chat ustedes vayan pensando, vayan compartiendo su visión acerca del Apocalipsis, y si tienen alguna pregunta de un símbolo o de un aspecto en específico de él, pues nos lo hagan saber para nosotros compartir. Neil, quisiera que de pronto nos compartieras un poco sobre el libro Apocalipsis, cómo fue que se generó, cómo fue dictado. Bien, el libro de Apocalipsis fue un contacto extraterrestre, Sí. básicamente, pero una revelación de el arcángel Gabriel, como se dice, tocando y enviando un mensaje, digámoslo, de manera telepática a la mente de Juan el Evangelista. Juan el Evangelista. Recuerden que en el tiempo de Jesús primero apareció Juan, el que se conoce como el Bautista, el primo de Jesús, quien abrió el camino en el proceso de preparación de esa primera venida. Pero dentro de los 12 hubo uno, incluso el más joven, llamado Juan también, y allí en la isla de Patmos, que él había ido porque venían persiguiéndolos a todos ellos, recibió en una cueva esa revelación. El arcángel Gabriel, revelándole los símbolos que luego su escriba escribió y ha llegado a nuestro tiempo. Bueno, se ha dicho mucho de este libro, ¿no? Sobre todo cuando surge el fenómeno religioso, el fenómeno de la estructura religiosa en la que se ha desvirtuado, distorsionado o se ha alejado a las personas realmente de la simbolociencia que ahí está. Claro, así es. Es un documento que ha dado para todo, igual que el libro de toda la Biblia, ¿no? Ha dado para crear diversas corrientes religiosas, para distintas interpretaciones, y el Apocalipsis como libro profético, pues muchísimo más. Entonces, voy a abrir un espacio para saludar a la gente antes de comenzar con el desarrollo de la temática. Ya se están conectando, por acá está Nelly Sierra, nos saluda, hola, buenas tardes, esperando el nuevo show. Marledis Muriel nos dice saludos desde Panamá. También está Eduardo Vega, nos saluda y nos manda un fuerte abrazo desde México. Por acá también está Edwin Torres, nos saluda desde Turbaco, Bolívar. Está Cris Livia 54, buenas noches, mesa de trabajo. Ella nos saluda desde Argentina. Está también Fidel Serrano, María Diela Cardona desde Cali, nos envía un fuerte abrazo. De Lionel Ramírez, ya también está en sintonía. Juan Carlos García Correa, que nos dice feliz y bendecido, esperando tan grandiosa información en sintonía desde Medellín. Está Mayos Fraguita, nos dice excelentísimas noches a todos en el chat y nos envía un abrazo de corazón a corazón desde Cali. Está también Walter José Pérez, que nos envía un saludo a todos desde Yauco, Puerto Rico. Desde Puerto Rico nos está viendo. Judy Aguilera, está por supuesto también Andrés, que nos dice buenas noches, Neil y mesa de trabajo. Está Lili Montes desde México. Bueno, ya son muchos los que se conectan y nos envían saludos. Hay algo que nosotros queremos agradecerle mucho a la gente que se conecta en cada en vivo, y son los aportes y las donaciones de los superchats que nos han hecho. Debemos aclararles que esas donaciones tienen por propósito reunir recursos para ayudarnos para el viaje que tenemos a México en septiembre. Ese es el objetivo de esos recursos. Luego programaremos otros viajes, pero en este momento estamos enfocando todos los esfuerzos para nuestra visita a México En el mes de septiembre. Estaremos por allá. Así que les agradecemos mucho de corazón esas donaciones, y el que guste y pueda hacerlo, pues bienvenido sea, se lo agradeceremos de corazón. Ahí en el chat pueden hacer sus aportes y también sus comentarios y preguntas. Recuerden que estamos hablando sobre los misterios de Apocalipsis. Ya empezaremos a recopilar sus preguntas y estaremos seleccionando para Sería empezar a bueno desarrollarlas. implementar una mecánica, ¿no? En que cuando alguien tenga un aporte o una pregunta mejor, escribir en mayúscula, ¿no? Claro, Para sí, para nosotros- diferenciar Exacto. la pregunta. Para Así Aunque ya nosotros tengo varias, ya he visto varias preguntas que nos están haciendo. Por ejemplo, Andrés nos dice, yo tengo una duda con los sellos. Me leí el libro de los 7 sellos cuando estaba en ese grupo de ese señor Torres y no me pareció lo que vi allí. Esa fue una de las razones por las cuales yo no volví allá. Bueno, él hizo el planteamiento y se respondió él mismo, ¿no? Ya ahorita hablamos de los sellos. Ya ahorita hablamos de los sellos porque es uno de los puntos Interesante. interesantes Del Apocalipsis. Está en Apocalipsis 7, ¿no? Sí. Sí, los sellos empiezan desde Apocalipsis 6
cuando empiece, abre del primer sello y los jinetes y todo esto, 6, 7 y creo que llega hasta el capítulo 8. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Sergio Gamarra nos dice, saludos de Bolivia, quisiera saber, ¿qué es para ustedes el lago de fuego del Apocalipsis en el capítulo 20? Ese también es un tema bastante El interesante. lago de fuego que dice el lago de fuego y azufre, Y azufre, donde se van condenan las- al falso profeta Falso profeta. y al anticristo. Bueno, alguna vez hablamos de eso en un tema que le llamamos, no recuerdo bien el tema, creo que fue el Planeta Genjo. el planeta Genjo. Sí, Ese, si no estoy mal, no lo hicimos por YouTube Televisión, sino lo hicimos por radio, o sea que está montado en la página de descubriendo.com.co. Ahí explicábamos que ese lago de fuego se está refiriendo a un proceso de ajuste para la fuerza oscura que invadió el planeta y los espíritus atrasados y totalmente oscuros. Y ahí explicábamos que ese proceso se vivirá no en el planeta Tierra, sino en un planeta que se le ha conocido aquí por diversos nombres: Ajenjo, Hercóbulos, el planeta X, el último planeta, bueno, diversos nombres. Yendo al contacto de Enrique Castillo de los 70 en el libro Omnia Alborada Humana, son los pleyadinos quienes nos aclaran que eso se está refiriendo a un 13º planeta que existe en el sistema solar y cuyo planeta tiene por objetivo encapsular allí a los espíritus oscuros para que vivan su proceso de causa y efecto por haber transgredido la ley en nuestro planeta, es decir, espíritus oscuros que van allí. Ese es el lago de fuego y azufre que habla el Apocalipsis. sí, es que nosotros debemos entender algo. El espíritu como esencia tiene una sola fuente. Sin embargo, nosotros sabemos que el cúmulo de vivencias, de experiencias, a nosotros nos va dando precisamente la forja en nuestro espíritu. Sin embargo, cuando el espíritu es violentado, como lo demarca el mismo Apocalipsis, que pues, van hacia allá los espíritus de ciertos personajes, es porque ese espíritu necesita ser depurado para volver a su esencia original. Para Un darle una espíritu nueva puro, oportunidad. exactamente, a darle la nueva oportunidad de ese espíritu. Entonces, ese es un lugar, por decirlo así, en nuestro sistema solar, que está diseñado precisamente para depurar aquellos espíritus que se quedaron atrasados y no continuaron con el plan de ascenso espiritual que está otorgado en este planeta Tierra. Por elección. También para aportar en lo que decían los pleyadinos en el libro Alborada Humana, refiriéndose al planeta número 13, es un planeta lejano, por supuesto, el último de la órbita de nuestro sistema solar, y un planeta frío, es decir, un planeta Sí. que tiene unas condiciones pues completamente distintas a las que, por ejemplo, tenemos nosotros acá, y sirve como de cárcel, o lo que también en el libro de Alborada dice como el infierno, lo que nosotros podríamos llamarle el infierno, el lugar donde pues llegan estos espíritus más degradados, más oscuros, para luego entonces ser Ahí borrar toda esa oscuridad. Borrar Sí, toda fíjate esa que oscuridad. acá nos pregunta Raúl Guerra, ¿es como el infierno? Precisamente los pleyadinos aclaran allí o comparan la visión nuestra que tenemos del infierno, pues que nos enseñó la iglesia, con ese planeta. Él nos dicen, es como el infierno que ustedes creen, pero que realmente es un planeta inferior. O sea, lo que nosotros creemos o concebimos del infierno no es un lugar aquí en la Subterráneo. Tierra subterráneo, sino que es un planeta frío, oscuro, que está en nuestro sistema solar y que tiene ese objetivo. Incluso analizamos en ese programa que posiblemente no solamente el planeta con sus condiciones físicas es totalmente distinto a los demás planetas, sino quizás su órbita, la forma en que rota, tenga algún tipo de afectación también en el tiempo para el proceso que vivirán los espíritus allí. Incluso podría avanzar el tiempo mucho más lento que lo que avanza en nuestro planeta. Y bueno, ahí se vivirán las consecuencias de estos espíritus por haber Es decir, violado son la como ley. las condiciones propias para que un espíritu pues sienta el rigor de la violación de la ley que tuvo en su paso por este planeta. Por eso se dice que los que van al infierno padecerán ahí una eternidad. Entonces puede estar hablando de un tiempo muy amplio necesario para que se depure toda esa oscuridad. Bueno, por acá hay varias preguntas que Sí, hay varias, sí. Ustedes pues vayan escogiendo Mira, las que hay más... una que tú mencionabas incluso cuando estábamos pensando en el formato sobre Miguel, ¿no? ¿Por qué Miguel decidió en su lucha con el dragón Sí. más allá? esa es muy buena. Esa es buena. Apocalipsis 12, ¿no? Sí, ¿por qué decidió enviar el dragón aquí? Entonces uno dice, bueno, sabiendo que el dragón es una organización maligna, ¿cómo se le ocurre? Sí. Tuvo la ocurrencia Miguel
de enviarlos, porque dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado. Entonces fue arrojado, da la sensación de que no lo hizo él por quererlo, sino que alguien lo empujó. alguien lo empujó. Entonces sería bueno que analizáramos esa parte, que es una pregunta muy recurrente, muy frecuente al estudiar Apocalipsis 12. Bueno, sería bueno que ya que la mencionas, de pronto si nos quieres dar tu interpretación de... Lo que pasa es que los relatos bíblicos, nosotros tenemos una costumbre, de acuerdo al adoctrinamiento religioso de cientos de años, y es que lo que diga allí exactamente así es. Sí, muy literal. Somos muy literales. Somos muy literales, claro. Pero si nosotros vamos y utilizamos otros documentos, por ejemplo, el documento base para entender la rebelión es el libro secreto de Juan. Es decir, cómo en una humanidad se presentó una desviación en la violación de los principios originales y se abortó lo que se conoce allí como el dragón. El dragón, entendiendo que son razas posteriores a esa desviación, que entonces se desempeñaban en los lugares procedentes o en sus lugares de orígenes de una forma distinta a lo que antes había ocurrido. Es decir, surge la maldad, por llamarlo así. Esas civilizaciones desarrollaron tecnología que les permitió incluso viajar a otros lugares. Sí. Y esa tecnología también los hizo, en muchas oportunidades, destruir sus propios planetas. Recordemos que también en el libro Gran Alborada Humana se habla de que el planeta que sigue entre Marte y Júpiter, Sí. el cinturón de asteroides, fue un planeta destruido por esa misma Rebelión. Es decir, ellos realmente no fueron enviados acá, digámoslo así, a propósito para que nosotros soportáramos esta situación, sino que hay un proceso de huir. Es decir, el proceso de la guerra estelar, hay un proceso de huir por parte de ellos y van invadiendo mundos en ese proceso de esparcir su maldad. Ahora bien, también es importante entender que la otra fuerza, la fuerza de luz, también nos ayuda para que nosotros podamos contrarrestar esas invasiones, como también ya lo lograron los pleyadinos hace ya mucho tiempo. Y por eso vienen a compartir con nosotros. O sea que yo pienso, muchachos, que no fue como exactamente nosotros podemos interpretar, que lo mandaron para acá, sino que ese proceso en el que la justicia eterna ha venido arrinconando esa fuerza, fue llegando hacia lugares donde probablemente podrían ocultarse de esa misma persecución, por llamarlo en términos más nuestros acá. ¿Cuál que podrías aportarnos allí? No, precisamente quería aportar que desde esa rebelión que ha causado esta otra fuerza, siempre ha querido dominar sobre cualquier otra raza, entendiendo esto que hay en la creación hay diferentes razas que pertenecen a la original. Sin embargo, como esta fue una desviación, esta organización fue una desviación, ellos quieren pues preponderar en todos lados, y esto obviamente por la fuerza primogénita, esto no le es permitido, y por eso se ha causado toda esta persecución. Como dijo Neil, precisamente están acá en este planeta Tierra, como bien lo relata Apocalipsis. Sin embargo, si están aquí, nosotros hemos recibido ayuda de afuera para nosotros poder comprender cómo podemos vencer esa organización. Porque sí, tenemos un problema aquí en el planeta Tierra, y eso no lo podemos ocultar. Sin embargo, también tenemos toda la información dada en diferentes libros, en diferentes tiempos, que nos permiten dar la batalla a nuestra medida para soportar o terminar definitivamente con ese problema. Sí, yo para aportar y redondear la idea que mis compañeros pues nos comparten, Neil mencionaba el libro secreto de Juan, y el libro secreto de Juan, además de hablar de ese origen de la oscuridad, nos habla de qué ha hecho la luz para poder contrarrestar eso y ayudar a las humanidades posteriores a ese aborto, ¿no? Lo que deja evidenciar que existe un plan de restauración de miles de millones de años hacia el pasado. Con lo cual, yo diría que no es casualidad que esa fuerza oscura haya terminado en este planeta Tierra. Neil lo decía muy bien, han venido siendo perseguidos en otros sistemas que han estado y han hecho destrucciones,
Y en el planeta Tierra no es el único lugar de este sistema solar en que han estado. Fíjate que aquí Walter dice, pregunta, ¿quiere decir que aparte de la Tierra la fuerza negativa se encuentra en otros mundos simultáneamente? O sea, al mismo tiempo. El mismo tiempo. Es posible, solo que de pronto ya estén más controlados. Aunque se nos ha dicho que hay un último reducto. Recuerden que originalmente se dice que habitan la constelación de Orión. De Orión. Sí es posible que haya por allá de pronto encapsulados, esperando de alguna forma. Mire, es que hay algo que hemos compartido también con el tema de la bestia, porque estamos hablando de Apocalipsis, ¿no? La bestia que habla Apocalipsis 13. Y cuando se dice que el número de la bestia y todo esto, y se habla en Apocalipsis que se abrirá el pozo del abismo, y describe qué es lo que sale de ese pozo del abismo, una cantidad de demonios que vienen a atacar, ¿no? En este planeta. Es precisamente lo que se quiere hacer con la reconstrucción del tercer templo de Salomón, abrir un portal como lo hizo Salomón en el primer templo, abrir un portal donde de otras dimensiones vengan a este plano entidades, tanto de la dimensión astral de este propio planeta como incluso de otros lugares donde estén por allá encapsulados. Es decir, se permite eso para que toda la oscuridad que está dispersa, tanto en este planeta como en otros lugares, venga a la Tierra. Y aquí se concentre aquí en este punto y ahí se puedan, digamos, se pueda depurar toda esa maldad en un solo lugar. En el planeta Tierra es el centro donde se destruirá a esa fuerza oscura. Por eso no es casualidad, de alguna forma vinieron aquí perseguidos, pero la luz aprovechó eso para encerrarlos aquí, porque estuvieron en Marte, estuvieron en el planeta, bueno, que se le llamó Malontia, Maldek, que fue destruido, quedó como cinturón de asteroides, y cayeron por último aquí en la Tierra. Es decir, ellos hicieron su desastre en el sistema solar antes de llegar acá. Incluso se dice que posiblemente también en Saturno, y que uno de los reductos de esa destrucción son los anillos de Saturno, que hay muchos escombros ahí, pero bueno, es posible. Y bueno, como último reducto aquí en el planeta Tierra. Bien, hay otra pregunta como para ir aprovechando, porque llegan muchas, ¿no? Sí. Sobre todo el tema de los 1000 años. Recuerden, ¿qué pensamos de los 1000 años de Jesús en la tierra, ¿no? Vamos a leerlo exactamente. De quién fue el que nos envió esta. Aquí está, The White Ship. ¿Qué opinan del reinado de los 1000 años de Jesús? Bueno, yo entendería. Recuerden que el documento bíblico, en este caso el Apocalipsis, menciona un plan, menciona un pasado. Sí. Menciona un pasado. En el pasado, por ejemplo, donde advierte en Apocalipsis 12 la caída de esta organización. Pero también anuncia un momento final y un momento de transformación. Ese momento de transformación allí se describe como lo que nosotros habitualmente conocemos como el cielo nuevo y la tierra nueva, o la segunda venida. Pero si nosotros llevamos o nos vamos a investigar la información de los 7 días de creación, o también llamada como los 7 pasos de impulsos gestores, se habla de un tercer día. Estamos en un segundo día dispuestos para un tercer día. La condición para que abramos la dimensión del tercer día es en la forja interior del Cristo. Cuando hablamos de la forja interior del Cristo, es la nueva condición que abre el tercer día de creación. Lo que de alguna manera yo interpreto en lo que menciona Apocalipsis es que lo que se refiere es a que nosotros vamos a entrar a una dimensión superior en la que el Cristo estará en nosotros. Claro que allí dice el reinado de 1000 años de Jesús, porque todavía seguimos pensando en Jesús hombre que regrese y estará con nosotros en 1000 años. No. Sentado en un trono como rey de la tierra. Sí. No, es el trono, el despertar y levantar de la esencia crística a través del mensaje, entre otras cosas, que dejó Jesús, y con eso crear una nueva condición de miles de años en adelante, porque eso representa el tercer día creador, cuarto día creador y ahí en adelante. Entonces, para mí, muchachos, responder esta pregunta significa la nueva condición crística que se vive dentro del hombre para el tercer día de creación o nuevo tiempo. Sí, es continuar precisamente con esa esencia, con ese legado que nos dejó el Cristo ya individualmente, ya en esa humanidad que pasa o que da ese salto hacia el tercer día.
Y esa es la condición para seguir en ese ascenso espiritual, en ese plan de los 7 impulsos gestores y motores que promueven y nos impulsan en nuestra Porque vida. la gente está esperando es a Jesús Al el hombre. Señor. Es que ese es el tema. Como tenemos, como tú bien lo decías al principio, tenemos cientos de años de adoctrinamiento con las religiones, y con todo eso pues estamos pensando en alguien que nos venga a salvar. Estamos siendo facilistas ante todo este problema que nosotros estamos analizando, dada la información que tenemos en el Apocalipsis. Sin embargo, cuando nosotros podemos reconocer que son mecánicas y son acciones que debemos hacer cada uno para restituirnos de ese mal pues del que estamos acostumbrados, del que nos rodea, ya es diferente, porque se convierte en una batalla individual, en una batalla interna, que da como resultado precisamente vivir en esa esencia crística para continuar con nuestro ascenso espiritual. Por acá nos pregunta Josué Lerebourus, pregunta, ¿qué opinan de la carta que escribió George Adamski, el Papa, donde hay mucha similitud con esta parte del Apocalipsis, donde dice que el dragón fue arrojado a la tierra? Bueno, yo personalmente no la he leído, habría que buscarla para ver qué similitud. Por acá también nos pregunta The White Sheep, hay quienes opinan que Apocalipsis es un libro encriptado, escrito solo para 7 congregaciones del primer siglo. Eso es cierto. Me imagino que se refiere a las 7 iglesias que fundó Pablo en Asia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Bueno, realmente el Apocalipsis es un documento profético abierto para toda la humanidad. De pronto decir que está encriptado para que una o alguna congregación específica lo descifre, creo que no va por ahí la cosa, porque si fuese así estaríamos hablando de elegidos, de congregaciones de elegidos, de grupos especiales, y realmente digamos que eso no, el objetivo de la profecía no es ese. El objetivo de la profecía es advertir a toda la humanidad, que de pronto usted en su capacidad de interpretación pueda reunirse con personas y estudiarlo y sacar conclusiones distintas a las que tienen otras personas. Eso es diferente, pero el Apocalipsis es un mensaje para toda la humanidad. Además, que en el caso de las 7 iglesias que menciona Apocalipsis, pues ya no existen, ya son ruinas los que quedan allí. Así que está hablando ya, eso que dice ella es otra dimensión. Ya es un mensaje, como lo hemos mencionado en varias ocasiones aquí, para el espíritu humano. Mira, este aporte es muy importante, de Luis Oliveira. Dice: amigos de Colombia, para mí la Biblia es la agenda de los que han esclavizado el hombre hace milenios. No más la colectividad vibrando en luz podrá detener los planes de esa agenda de luz. Bien, estamos de acuerdo que la Biblia es un documento que ha sido utilizado por religiones a lo largo del mundo para subyugar, al decir la religión que con ese libro tiene la verdad absoluta. No solamente el documento como tal, sino su interpretación. Claro. También entendemos que no es un libro sagrado porque ha pasado por distintas manipulaciones, distintos recortes, distintas negaciones, agregados, en fin. Eso ha sufrido una cantidad de cosas. Pero como estamos hablando de uno de los libros del de la Biblia, que es el Apocalipsis, ¿cómo nosotros podemos, como equipo de investigación, utilizar el Apocalipsis para guiarnos? Entonces la respuesta es muy sencilla. Apocalipsis es una profecía entregada en símbolos por una fuente única de saber universal que se ha encargado de transmitir ese tipo de mensajes. Para nosotros, los occidentales, es muy fácil llegar a ese mensaje a través de ese libro, por ejemplo. Pero si buscamos otras fuentes proféticas, vamos a darnos cuenta que lo anunciado en Apocalipsis también fue anunciado de la misma forma o de manera distinta, pero guardando los mismos símbolos y sobre todo las cosas que debían ocurrir en otros documentos. Ejemplo, si nosotros vamos al libro Omni Gran Alborada Humana y leemos la profecía de los 9 tiempos que cambiarán el mundo, pues evidentemente el que haya estudiado Apocalipsis notará que hace la misma referencia. Entendiendo con esto que no solo con el Apocalipsis nos podríamos ubicar como verdadero o no el mensaje que él está conteniendo, sino que como investigadores, a la hora de encontrar otras fuentes, incluso ancestrales, de nuestras comunidades ancestrales latinoamericanas, podemos entender que hay una sola fuente que ha transmitido este saber de diferentes formas. De allí es que pues valoramos la profecía del Apocalipsis.
Sí, son enlaces. Lo que tú nos estás relatando son como el libro de Apocalipsis también se enlaza con otro contenido dado en diferentes partes para lograr un objetivo en común. Y en realidad todo esto son como piezas de rompecabezas que a la final terminan uniéndose. O lo contrario, cuando nos preguntan, bueno, ¿y por qué el libro secreto de Juan tiene tanta validez? Porque es que no es partiendo de un solo libro, es partiendo de diferentes documentos Claro. que nos van enseñando los puntos comunes. O sea, si usted Exactamente. lee el Apocalipsis, lee el libro secreto de Juan, lee profecías mayas, entonces va a encontrar en todo ese sumo de información comunes denominadores. Así es. Comunes denominadores. Y también eso permite sustraer de ese mensaje lo que fue agregado. Lo que no resulta común para todos los mensajes que han sido trasladados al planeta Tierra. Aquí hay una pregunta de actualidad de lo que está pasando ahora mismo. Edgar Martínez dice, lo que acontece en el conflicto entre Israel y Palestina, ¿cómo se relaciona? Me imagino que con el Apocalipsis. Y tú dabas como una introducción de eso ahora al hablar de la bestia y del tercer templo, de la reconstrucción del tercer templo. Porque sabemos que desde allí, desde ese lugar en donde ahora mismo se están disputando los palestinos y los israelitas, ahí en ese lugar es donde va a morar precisamente esa cabeza de toda esta organización que el Apocalipsis muy bien lo referencia como el anticristo. Entonces, ese conflicto es precisamente para eso, para devolverle el lugar en donde ha estado el primer templo y el segundo templo. Son pasos. Exacto. Claro, simplemente pasos. Esto es necesario por lo que hablaba Salim. En esa mezquita Al-Aqsa, en ese sitio, hay una energía en particular que también lo nombran otros libros de la Biblia. Hay una energía particular que permite que todo lo que Salim relató hace un momento se vaya cumpliendo. Así como ustedes bien lo decían, en unos pasos que se tienen que ir dando para Claro. que esto acontezca. En estos días vimos cómo los palestinos, Hamas y la Yihad Islámica Palestina lanzaban cohetes sobre territorio israelí. Sin embargo, Israel tiene un sistema de antiaéreo que pues hace que no le caiga ninguno, casi que ninguno. Sí. Pero la respuesta de Israel es contundente y desproporcionada. Claro. El punto ahí es que, como dice Juan, lo que se quiere es que Israel vaya adquiriendo la mayor cantidad de territorio en esta zona para dominar esta región y además, sobre todo lo que explicó Juan, un lugar en particular. Toda Jerusalén y sobre todo el monte Moriah o la explanada de las mezquitas donde hoy están monumentos o templos Sí, del Islam. los templos más sagrados del Islam. Cuando eso lo quiten de ahí, cuando los israelitas tumben esos templos de ahí, hombre, ahí sí estamos cerca a un gran Claro. conflicto mundial, ¿oyeron? Sí, eso es uno de los detonantes más fuertes de esa Claro. tercera. Por acá nos dice, aprendiendo el mensaje del verbo, también se habla de que después de 1000 años el dragón se volverá a desatar y ahí será derrotado o desterrado por siempre. Bueno, esos 1000 años del dragón ya pasaron. Obviamente no podemos decir una fecha exacta, no se cumplieron en tal año. Pero ¿dónde está la muestra de que eso sucedió? Lo podemos ver más enfáticamente desde el siglo XX, un poquito más hacia atrás. Vemos cómo el programa oscuro que controla el planeta aceleró su estratagema redactada en 24 actas desde finales del siglo XIX para apoderarse absolutamente pues, del control del mundo. Y vemos cómo a partir del siglo XX se aumentaron las guerras, la tecnología, el tema de la farmacéutica, el tema de todos los distractores que buscan controlar a la humanidad. Vemos cómo todo se disparó, por supuesto, hasta el siglo XX-XXI, donde ellos esperan ejecutar su plan final. Es decir, que lo que nos muestra esto es que el dragón, no como un monstruo, sino como una organización oscura, está suelta sobre el planeta. Ya hace algunos, más de un siglo. Entonces ya eso sucedió y lo que viene ahora ya es la destrucción total de ese dragón. Por aquí también nos preguntan, Neil nos pregunta, Carlos Molina, pregunta, ¿podemos donar en RCPC como donaciones para el viaje? Si no estoy mal, en la página de RCPC hay un botón. Un botón de donación en PayPal. PayPal, como le llaman. Claro, por ahí también si claro. gustan lo pueden hacer, porque por acá nos preguntan cómo podemos aportar. Bueno, en el caso de YouTube, en el chat, donde ustedes están comentando, hay un símbolo debajo donde se escribe
con el signo peso. Ahí ustedes le dan y bueno, ahí les va a salir varias opciones de cuánto donar y ahí pueden escribir su mensaje y bueno, esa es la forma que se puede donar a través de los chats, como los superchats. Ya nos hicieron uno. Sí, por aquí Judy Aguilera, a cual le agradecemos, nos acaba de hacer una donación y nos dice gracias por su tiempo para brindarnos el conocimiento. Te agradecemos, Judy, por ese aporte. Es el que ven ahí en amarillo. Eso quiere decir que ella utilizó el super chat para resaltar su mensaje y bueno, y brindarnos esa donación. Muchísimas gracias a todos. Bueno, siguiendo con el tema, Lili Montes nos pregunta, ¿qué tienen que ver las piedras o cimientos del Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 14, con lo que se enseña en los grupos espiritualistas del señor Torres al decir que son características de los 144,000? Bueno, nosotros conocemos de primera mano todo este tipo de acciones que se dan dentro del grupo del señor Torres, porque nosotros estuvimos allí. Sin embargo, ya cuando nosotros salimos de allí podemos... No salimos, fuimos expulsados. Fuimos expulsados, exactamente. Nosotros tuvimos la posibilidad de ver todas estas interpretaciones de otra manera, y personalmente siento que ahí en esta reflexión que se genera a partir de esta duda, que los 144,000 tienen unas características. Nosotros ya hablamos de que aquí no hay hombres elegidos para el cumplimiento. Sin embargo, sabemos que debe haber un trabajo interior, y el Apocalipsis, como ya bien lo hemos dicho en varias ocasiones, es un libro con muchos cifrados, que eso nosotros al estudiarlo más, al investigarlo más, podemos darnos cuenta que son mecánicas que nosotros en nuestro diario vivir podemos aplicar para poder dar esa medida. No es algo fantasmagórico, no es algo místico, es algo completamente real que nos permite concientizarnos de un accionar para poder llegar a una medida, 144,000. Bueno, yo quisiera agregarle a esa pregunta de Lili, porque también va ligada mucho a otra pregunta que se hizo ahorita sobre los sellos. También. Bueno, todo parte en el grupo de Carlos Ariel Torres Valencia de una premisa estipulada por él, ¿no? Él se autodenominó el intérprete del símbolo. Entonces, entre muchas otras cosas. Pero entonces, autodeterminado así como el intérprete del símbolo, desarrolló dentro de su agrupación un conjunto de interpretaciones de los símbolos del Apocalipsis. Bueno, y ha sido aceptado dentro de esta agrupación por ser considerado él como intérprete del símbolo. A lo que quiero decir es que lo que se piensa allí hace parte de las tantas interpretaciones que podemos hacer del Apocalipsis. Claro. Ahora, que esto sea necesariamente la verdad es lo que tiene que hacer el buscador cuando recibe la información. Claro, cada uno de ustedes. Exacto, cuando usted recibe la información, usted tiene que comprobarla. Pues el problema que tenemos como humanidad en ese sentido es que cuando alguien da la interpretación o intenta resolver esa interpretación, nosotros inmediatamente la asumimos como una verdad, hasta que en algún momento nos genera dudas. Claro. ¿Verdad? Entonces es un proceso. De hecho, quiero invitarlos también porque este domingo vamos a entregarles una videoconferencia que va a intentar también ayudarnos a comprender ese mecanismo espiritual de transmisión del mensaje. Es decir, cómo los hermanos mayores lo transmitieron y buscaron que este generara un efecto en la humanidad. Y con base a esa información, creo que va a servir mucho las preguntas que tienen que ver con el tema de los sellos, con el tema de las piedras y todo esto. Sí. Bueno, por acá nos preguntan, ¿puede el pacto de paz ser después de la guerra o primero viene el pacto de paz y después la guerra? Dicen que en ese orden podría altercarse. Bueno, cuando estudiamos, ahorita ustedes hablaban de profecías y conocimientos que se enlazan, ¿no? Porque tienen varios puntos en común. Y una de las profecías que tienen mucho en común con el Apocalipsis es la profecía de los 9 tiempos, entregada al ingeniero Enrique Castillo por parte de los pleyadinos. En esa profecía habla de ese pacto. Y lo que se entiende cuando uno la estudia es que hay un pacto de paz previo a un confrontamiento global. Un pacto de paz inicial, porque es evidente que la humanidad vive en guerra en distintos aspectos. Hay varios conflictos por ahí regados. Es decir, no vivimos en paz. Es necesario que haya un pacto, y dice que ese pacto de paz
se rompe porque hay un traidor que viola el pacto. Y ahí es donde se desata el confrontamiento global. Esta parte lo dice la profecía de los 9 tiempos. La profecía de los 9 tiempos. Que Lo que conocemos como la Tercera Guerra Mundial. Va a ser una paz muy, muy ficticia. Sí, una paz... No durará mucho. Que no durará mucho tiempo. Entonces, cuando se da la guerra, dice la profecía que aparece un salvador en medio de la guerra. Y este salvador logra pacificar ese conflicto tremendo que se va a formar. Y ahí le llama el falso Emanuel a este personaje que hace esa acción. Entonces, ahí lo que sucede es que viene un pacto de paz posterior a la Tercera Guerra Mundial. Es decir, son dos pactos. Uno antes, ese se rompe. Que sirve para violarlo. Exacto. Y genera, entre otras muchas cosas, la Tercera Guerra. Luego viene este personaje, pacifica a las potencias que están en guerra y logra un nuevo pacto. Y ahí es donde ya da el giro este plan de control. Ya es donde se reconstruye el templo, donde aparece el Mesías esperado por la humanidad. Y es el tiempo de aparente paz de este personaje, que según otras profecías no dura mucho tampoco, porque es un periodo posiblemente de unos 3, 4 años. Ahora, recuerden que esto también puede variar, porque nosotros estamos hablando de una secuencia de acontecimientos hacia futuro. Y creo que también tenemos que desarrollar una capacidad en el tema profético, y es tener la flexibilidad de que estamos hablando de acontecimientos, de señales. Es decir, podríamos, por ejemplo, cuando hablamos del coronavirus hace unos años atrás, ¿quién de nosotros se pudo haber imaginado que toda esta conmoción, esto iba a resultar tan efectivo desde la mirada del nuevo orden mundial en cómo han controlado a la humanidad, ¿no? Nosotros pensamos que eso no iba a ocurrir tan seguidamente, tan comprimido, ¿no? Ahora imagínense lo que estamos hablando, podría comprimirse, podría un hecho superponerse del otro y desencadenar muchas otras cosas más. Es como tener siempre la flexibilidad de ir entendiendo la señal y el acontecimiento que la profecía en algún momento reveló. Sí, también en este caso ya en el canal Flecha Antigua, que es el canal pues aliado de Descubriendo, vamos a hacer un en vivo, estaremos colocando la fecha pronto, donde hablaremos del mensaje profético, que es el tema que nos falta de los 3 que eligió la audiencia, y ahí vamos a explicar precisamente lo que tú acabas de mencionar sobre ciertos aspectos de la profecía que a veces pasamos por alto a la hora de estudiarlos. Entonces ese, junto con lo que tú vas a compartir el domingo, también nos va a ayudar mucho como elementos de conocimiento a entender más el tema de la profecía, según, por supuesto, lo que nosotros hemos investigado. No necesariamente tiene que ser la verdad absoluta. Por acá nos preguntan, ¿cuál sería el significado de los caballos de Apocalipsis? Esa pregunta es muy interesante, nos la han hecho mucho. Alguna vez hicimos un programa hablando sobre los 4 jinetes o los 4 caballos. Incluso cuando uno se pone a investigar sobre eso, hay videos en internet que muestran en el cielo como el caballo con un demonio montado encima. Se cree que serán espectros. Algunas personas piensan que son espectros que van a salir al final del tiempo haciendo destrozos. Pero recordemos que estamos hablando de símbolos. Cuando menciona caballos, están hablando en el símbolo de fuerza. Unas fuerzas que se desatan sobre el planeta Tierra. Los 4 caballos ya están sobre la Tierra cabalgando. Por ejemplo, el primero, que dice que es un caballo blanco, que salió venciendo y para vencer, fue la primera venida. Y luego en Apocalipsis 19 se narra nuevamente ese caballo blanco en la segunda venida. Es decir, es primera venida, es una de las interpretaciones. Porque también hay otra interpretación que se dice que ese caballo blanco podría estar tratándose del anticristo. Así me lo decía alguna vez y me lo sustentaba William. Entonces, en algún momento, incluso lo vamos a tocar en un programa, sería bueno analizar eso, a ver qué tan ¿Quién cierto, es el jinete? El jinete blanco. El jinete blanco, sí, porque hay varias cosas interesantes, pero bueno, como no es el tema de hoy, dejémoslo ahí en suspenso para un futuro programa, no en este formato, sino en el formato tradicional, porque ahí sí nos ponemos a investigar juiciosos. Luego dice que aparece un caballo bermejo. Amarillo. El amarillo. No, primero el es rojo. el rojizo. El rojizo. ¿Es bermejo el color? Sí. Sí, bueno, bermejo. Que quita la paz de la tierra y trae la guerra. Bueno, vivimos en guerra, Primera, Segunda Guerra Mundial. Bueno, podríamos aquí mencionar. Sin embargo, ahí se le adjudica más que todo lo que hizo Hitler y todo su movimiento de la Segunda Guerra Mundial. Aparte también porque la bandera nazi es preponderante el color. Claro. rojo. Luego habla de un tercer caballo negro que tiene una balanza para pesar
Allí pues el vino, no recuerdo bien cómo lo describe, pero trae miseria, trae hambre. Es decir, es el proceso de hambre sobre el planeta, de miseria. Pero a través de medidas sí, a través económicas, de políticas, políticas, claro, sí. Por eso decimos que el símbolo de caballo traduce fuerzas que se desatan. Eso está desatado sobre el planeta Tierra, toda la desigualdad. Y luego, por último, está el caballo amarillo. Y ese trae ya un proceso de muerte mucho más fuerte que dice que trae el Hades. Y lo enlazamos con la radiación. Podrían pensarse también que es desde Hiroshima o todo el proceso de energía nuclear que las potencias o la tienen, contaminación ambiental. Esa es una de las dimensiones de la interpretación. Porque en otra, que va enlazada con la que el caballo blanco, el primero, sea el anticristo, tiene una secuencia. Es decir, sale el anticristo, Tercera Guerra Mundial. Viene el hambre, la miseria, que trae la guerra, y también el bombazo atómico para que luego pues él solucione. Pero bueno, esa es otra dimensión que estaremos analizando. Pero en conclusión, los caballos ya están sobre la Tierra. Claro, los caballos. Programa de muerte. Además de lo que podríamos interpretar, particularmente de cada caballo o de cada jinete, lo que en realidad debemos valorar de este cifrado es que es un conjunto de acontecimientos que se presentarían en un momento álgido y culminante de la humanidad. Es decir, los caballos blancos, el caballo amarillo, toda esta simbolociencia nos está hablando particularmente en el Apocalipsis de lo que ocurriría en estos tiempos, que desencadenaría una transformación, una necesidad de transformación en la humanidad. Sí, porque estos si tienen algo es que traen caos. Ninguno trae como esa esperanza. A menos que el caballo blanco se interprete como la segunda venida. Tendríamos hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Por eso queda ahí como un tema. El contexto del caballo blanco. Aquí hay una pregunta que me parece importante. Simpli Garabato dice, pregunta, cuando se habla de la caída de la organización y la destrucción de Satanás, ¿estamos hablando de violencia y matar? En este caso, Simpli, cuando nosotros entendemos el contexto de toda esta organización de carácter negativo y todo lo que ha hecho en este planeta Tierra, es necesario entender que eso en algún punto debe llegar a su fin. Y si nosotros analizamos el Apocalipsis, relata, parte de eso son los 4 caballos, los 4 jinetes relatan pues el paso a paso de lo que se tiene que ir dando para precisamente depurar toda esa organización. Depurar toda esa organización, ¿qué significa? Evidentemente van a haber desgracias, va a haber gente muerta de hambre, por ejemplo, se está muriendo. Se está muriendo la gente también por el coronavirus, o sea, muerte dentro de todos estos acontecimientos siempre va a haber. Destrucción nosotros la estamos viendo, si no averigua qué es lo que está pasando actualmente en Israel y Palestina. No significa por esto que la depuración deba, como lleva muerte y destrucción, sea algo antinatural, anti Dios. Pero fíjate, porque nosotros tenemos esa percepción, si hay muerte y tal, no corresponde a la pero divinidad. Lo que entiendo la pregunta es que si el proceso de destrucción de la bestia implica muerte hacia la humanidad, hacia ella, okay, es decir, por ejemplo, el poder político tiene que caer. ¿Cómo lo tumbamos? Tumbando una bazuca al Capitolio Nacional. Es decir, ¿cómo es que esa fuerza dejará de gobernar? Con violencia, con ataque, con destrucción por parte de nosotros, la luz, o parte de un platillo volador que apuntará sus cañones sobre ella. Bueno, lo que yo podría decir en ese sentido es que la justicia se fundamenta primero en el despertar de conciencia del ser humano. Es decir, cómo se debilita el sistema que nos gobierna cuando el ser humano aprenda de que en él no hay vida, sino destrucción. Entonces la transformación, por decirlo, le quitará hombres que fortalecen ese sistema. Le debilita precisamente ese sistema. Y eso también se enlaza con otra pregunta que hay aquí. Y lo segundo, para terminar ahí, lo segundo es que nuestro planeta, la dimensión de nuestro planeta cambiará. Y la serie de acontecimientos naturales o de los 4 elementos que se desarrollará hará necesariamente pensar en la humanidad en un renacer, en un despertar, en un empezar de nuevo. Como dice Apocalipsis, yo haré nuevas todas las cosas. Esa justicia empieza primero por dentro, creándonos nosotros dentro, quitándole fuerza a ese sistema, creando una condición nueva hacia futuro,
y luego tiene que ocurrir algo externo a nosotros, que yo creo, según lo que dice Apocalipsis, es Apocalipsis 7, ¿no? No hagáis daño a la tierra ni al mar. Sí. Hasta que hayan sellado los... Entonces, cuando el hombre despierta esa conciencia, viene un cambio de dinámica del planeta Tierra que va a desajustar sus pilares. Y lo que nosotros creemos que es, dejará de ser. Y en ese nuevo quehacer se levantará de acuerdo a nuestra condición, la condición que hayamos alcanzado de transformación. Si no, levantamos un planeta igual, levantamos un mundo igual, de corrupto. No va a haber ninguna diferencia. No va a haber ninguna diferencia. La segunda pregunta que también estaba enlazada con esto es precisamente lo que tú tocaste a lo último. ¿Qué significan esos 4 ángeles que están deteniendo en los 4 puntos de la Tierra? Precisamente son esas fuerzas naturales, esos elementos naturales que evidentemente son más poderosos que cualquier arma. Cualquier poder. Y eso es lo que definitivamente va a depurar todo este planeta Tierra. Claro. Entonces, para ello, para que empiece esa depuración, se necesita cierto despertar en la humanidad para que eso se lleve a cabo. Entonces, hacia allá está enfocada esa respuesta que nosotros le podemos dar a la pregunta de qué significan esos 4 ángeles que tienen. ¿Tiene una pregunta ahí? Porque tengo una pregunta que hicieron ahorita. No, adelante, para yo leer una seguida de mensajes aquí. Mira, hay una pregunta que hicieron ahora, dice, la oyente la tenía ahí, dice, no recuerdo el nombre de ella, pero dice que se supone que nuestro Dios universal creó solo seres de luz, porque en algún momento pues salió la oscuridad. Ah, ok, aquí lo estaba viendo. Ya, entonces, yo pienso que esa pregunta se deriva de la percepción que nos enseñaron de la creación o de Dios en este caso, y no tenemos en cuenta que las creaciones contienen el poder creador inconquistable en su pensamiento y en su corazón, y que dentro del albedrío y lo que explica el libro secreto de Juan, donde desde esos reinos eternos por acá ignoraban la plenitud, ese pensamiento no fue vano y crearon algo contrario a lo perfecto. Claro. Pero es una decisión de una humanidad en particular. Pero eso no nos cabe en la cabeza. ¿Por qué no nos cabe en la cabeza? Porque nosotros creemos que el que gesta todo, deriva todo, determina todo, cambia todo, puede todo, es Dios. Eso no. Entonces, si Dios es así, entonces ¿por qué Dios dejó que eso fuera así? Claro. Pareciera como que Él permitió que fuera así, o quiso que fuera así, quién sabe para qué, ¿no? Partiendo de esa base. Entonces nosotros tenemos que arriesgarnos, yo pienso que tenemos que arriesgarnos a comenzar a cuestionarnos en cuanto a lo que creemos nosotros que es Dios. Todo lo que nosotros podamos cuestionarnos. Y comenzar a construir un nuevo pensamiento de acuerdo a lo que comencemos a investigar. Y seguramente eso va a ir en contravía de los preceptos religiosos que aún están en nosotros, porque aún están, incluso en nosotros, aún están. Son miles de años de manipulación y poco a poco nos vamos desmarcando de ellos. Entonces, fue una decisión de una humanidad. O lo pongo en tiempos de acá. Usted es un ser perfecto, creado por Dios. Y entonces, ¿usted por qué le da rabia? ¿Usted por qué decide mejor tomar rabia que hacer el amor, que hacer la paz, que hacer la unidad? Es una decisión suya, usted lo decide en su corazón, en la conexión que usted tenga con lo divino, o decida no tenerla. Es una decisión de nosotros. Bueno, leo seguidillas de algunos mensajes. Nos preguntan, ¿qué consistirá el ataque de la bestia a la gran ramera? Bueno, la gran ramera, que también nos preguntan que si es la Iglesia Católica. Sí, pero yo diría que no solo, sino más bien lo que está detrás, la organización que está detrás de la Iglesia Católica, que es de procedencia extraterrena. Es lo que se refiere más a la gran ramera. Toda esa organización que está detrás de todo ese sistema religioso político. Y que aquí colocó al Vaticano. Colocó al Vaticano. Si no veamos los símbolos de la Iglesia Católica, entenderemos que son los mismos que gobernaron desde Egipto, que son los mismos que gobernaron desde la Atlántida. Entonces, ahí vamos relacionando. Nos preguntan por acá, se me perdió, ok, se me perdió el mensaje. Bueno, nos preguntan, no, esto es un saludo, nos saludan por acá. Nos preguntan que si los Nefilín son los mismos de los montes Busegui, el tema que tocamos hace poco en Descubriendo. Sí, los Nefilín
las razas extraterrenas Negativas. negativas que Negativas. controlan. Nos pregunta Lili Montes, ¿la obtención de datos biométricos puede ser parte de la marca de la bestia? Claro que sí, Total. la marca de la bestia tiene muchas dimensiones. Una de ellas es la información biométrica que se está guardando de todos los seres humanos para posteriormente sacar la parte final de la marca de la bestia, que es un chip subcutáneo. Subcutáneo, sí. Esa es la parte final. No esperemos que salga el chip para decir, la marca de la bestia. Es No. un conjunto de Es un medidas conjunto de de control. Exacto. Eso es, de control. Nadie podrá comprar ni vender. Entonces, en ese sentido, habrán diferentes medidas que se establecerán en el orden mundial para que se cumpla esa premisa. Ese objetivo. Y dentro de eso estará también un chip subcutáneo. Que ya es como lo último. Sí, pero porque si usted se pone a esperar el chip subcutáneo como la marca de la bestia, puede estar siendo controlado y no se darse ha dado cuenta de cuenta. eso. No se da cuenta. Claro. Porque está esperando la marca, el chip. Claro. Es precisamente eso, ¿no? Invitarlos a que la visión no sea limitada. O sea, no sea así, no sea Exacto, así. sino que expandamos la visión que nosotros tenemos del apocalipsis. Porque, por ejemplo, aquí también... O sí, por ejemplo, nosotros decimos, el primer jinete igual, tal cosa. Exacto. Segundo jinete, tal dos cosas. Entonces, Sí. cuadriculamos la interpretación. limitamos nuestra visión de eso. Y al limitar nosotros esa visión, nos podemos afectar. Podemos estar siendo víctimas de algo que desconocemos. Puede por estar presentándose una señal y nosotros no la estamos No la viendo estamos porque la viendo esperamos de otra de otra forma. forma. Claro, Exactamente. y algo importante allí en los símbolos, porque de pronto alguien podría pensar, bueno, pero entonces un símbolo puede significar cualquier cosa, ¿no? Es multidimensional. El Las símbolo multidimensionales. tiene varias dimensiones, pero las distintas dimensiones que tiene van sujetas a, digamos, a un propósito o a una esencia exacta. Lo explico de O otra una forma. lógica de cumplimiento. Una lógica de cumplimiento. Lo explico de otra forma. Por ejemplo, el caballo rojizo, que habla de la guerra, quita la paz, trae la guerra. Está hablando de guerra. Pero si yo digo, no, pero es que fue la Primera Guerra Mundial. No, pero puede ser la segunda. Pero puede ser la tercera. Si vemos, tiene varias dimensiones. O puede ser lo de Hitler. O puede haber sido otra guerra en la antigüedad. Pueden ser todas. Pero vemos que todo está sujeto a un mismo punto. Está hablando de guerra. Sí, se Y dice los que no- símbolos son así. Tienen distintas dimensiones, pero nos están refiriendo a algo lógico. Algo que tiene sentido. Porque yo puedo decir, no, el caballo rojo no es la guerra, sino es, qué sé yo, el dinero. Entonces ya ahí empieza uno como a hacer interpretaciones que se desajustan. LSD Butterfree nos manda no un super chat, sino un super sticker. Muchísimas Que gracias. es otra forma, ¿no? Sí, es como un emoticón, Sí. podríamos decirlo, animado. Ahí nos envía. Muchísimas gracias. Por acá nos siguen comentando. Todos los oyentes. Esta pregunta es buena. Dice, se pregunta, según Tesalonicenses, no es Apocalipsis, pero está muy relacionado. Ok, ya El lo- arrebatamiento no se dará hasta después de que se haya manifestado el anticristo y todo su plan perverso. ¿Cómo se interpreta el arrebatamiento? Bueno, hay una mala noticia para quienes desde las religiones creyeron que antes de que ocurriera todo lo que va a ocurrir, iba a venir la Nueva Jerusalén o una nave, y los iba- bueno, una nave, no, una nube, ¿no? Sí. En esa visión religiosa. Ujú. Una nube que sacaría a las personas para que no vivieran todo esto y estuvieran con el Señor allá en los cielos. Eso es un cuento infantil. Eso es un cuento infantil y nada más. Eso es un cuento infantil. Eso fue acuñado incluso en el siglo XIX por un predicador. Justamente porque los predicadores, a la hora de decir que esto va a ocurrir, pues yo te preparo para que te puedas ir Para que te también, ¿no? puedas ir, Entonces se claro. convierte en un negocio. Pero realmente, ¿qué es el arrebatamiento en el símbolo? En la capacidad que tengamos cada uno de nosotros en aplicar algo que Jesús enseñó. Estar en el mundo, pero no ser de él. Es decir, que nosotros estemos en esta dimensión terrestre, pero no estemos vibrando o no estemos enchufados y conectados a sus emociones, a sus necesidades, a su locura. Entonces estamos aquí, pero nuestro pensamiento, por la forja del Cristo interior, tiene una visión distinta de la vida. Entonces pueden estar ocurriendo muchas cosas, pero tú no estás en esa dimensión. Te has arrebatado. Has Tú- elevado. Te has elevado. Tú lo dijiste ahora, Neil, cuando nosotros tengamos esa capacidad de, por ejemplo, ver que pertenecer o defender un sistema político como tal es algo vano, es algo que no nos lleva a ningún lado, y nosotros tengamos nuestro criterio propio y sepamos de verdad gobernar empezando nuestras emociones.
Cuando nosotros entendamos eso, nos estamos arrebatando de ese sistema político, sea capitalista, comunista, socialista, de lo que existe ahora mismo en la tierra. Entonces, ese es el arrebatamiento del que se refiere Tesalonicenses. De pronto puede costar un poco a la razón a aquellas personas que aún vibran con esa interpretación tan literal, claro, y muchas veces, como tú lo decías, infantil, de todas estas situaciones que se narran. Bueno, ya sabemos que no están en el Apocalipsis, pero así lo vemos nosotros, ¿no? Desde esa practicidad. Sálvame. Eso es fácil. Y entonces fíjate, ¿quién se salva? El que va a la iglesia todos los domingos. Sí. ¿Quién diezma? ¿Quién va a los retiros? Entonces está pagando en cuotas su llevada a la nube para no vivir lo que tiene que vivir. Eso no es así. Eso no es así. Esto es aquí transformándose, creciéndose, arrebatándose, autoarrebatándose. Pero va a tocar otro punto interesante ahí, porque los pleyadinos hablan de unos remanentes. Eso se lo iba a... Los pleyadinos ahí en el libro Alborada Humana hablan de 12 remanentes. Y que allí serían llevadas las personas en el momento en que el planeta cambie su dimensión, esa que acabará los poderes dominantes. Entonces, de alguna forma, como ya ocurrió en el tiempo de Noé, porque el tiempo de Noé no es que hubo una arca y metieron los animalitos allí, no. Fueron naves también. Fueron naves, fueron elementos. Y no fue una, fueron varias. Y no fue una familia, ¿no? Exacto. Fueron varios que fueron ayudados. Sacados. Entonces, eso dice el libro de Alborada Humana que ocurrirá nuevamente. Entonces, podríamos entender que eso que se llama el arrebatamiento no es otra cosa que ir a lugares seguros cuando esto comience a cambiar de dimensión. Entonces uno dirá, bueno, y entonces, ¿cómo hago para llegar allá? Transformación interior. Claro, una condición. Por eso dice, seremos arrebatados y estaremos con el Señor, con el Cristo interno. Ahora, pero claro, por otro lado, pero ¿sabes qué puede pasar? Y aquí quiero advertir a los oyentes de Descubriendo y en Buscando Respuesta, y es que alguno que leyó esa profecía de los pleyadinos, o bueno, si una profecía o un anuncio de los pleyadinos, entonces monta el negocio en una secta y grupo diciendo que ellos son los que preparan a la gente para que los pleyadinos lo lleven allá. Y como a nosotros nos gusta eso, a los seres humanos nos gusta eso. Sí, nos gusta ser facilistas. Entonces allá, pácata, y nos manipulan nuevamente. Claro, por otro lado también está porque las religiones no predican esto en vano de que vamos a ser llevados. También está ese arrebatamiento o ese proceso de naves por el lado de la otra fuerza. Mucha gente desaparecerá en naves de los grises. Y se lo llevó el Señor. Así que ojo con eso, porque eso también va a suceder. Bueno, estamos ya llegando al final. Entonces les propongo que cada uno responda una última pregunta. Sí, porque a mí se me apagó el celular. Y bueno, yo comienzo con aprendiendo del mensaje del verbo. ¿Participaremos nosotros en guerra física contra la organización que nos manipuló? Es decir, cuerpo a cuerpo, una lucha cuerpo a cuerpo. Bueno, realmente no, porque digamos que no se nos está preparando como humanidad para una batalla campal, aunque ya nos gustaría de pronto poder pegarle un golpe a estos sinvergüenzas. Fíjate que yo alguna vez me hice esa pregunta, pero bueno, no será así. Lo que yo podría aportar ahí es que lo que más le dolería a esa fuerza oscura que nosotros hiciéramos en contra de ellos es que nos levantemos de la manipulación que ellos nos hacen. Ya, ahí los matamos. Ahí los matamos, porque salimos de su control. Eso es lo que más les duele y eso es lo que no quieren y por ello trabajan día a día. De la guerra física, batalla cuerpo a cuerpo, de toda esta batalla se encargarán los hombres de las estrellas que ya han venido en guerra con ellos hace mucho tiempo. Ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Exacto. Ya se han dado bastantes batallas, tanto en el espacio como en el planeta. Marcahuasi en Perú es un ejemplo. Un registro de eso, sí. Bueno, tengo una pregunta, vamos a pasársela a Neil, que no tiene celular, se le descargó. Vamos a buscarla por acá. Nos preguntan que si la marca de la bestia podría estar siendo la vacuna también. Siguiente pregunta, amigo. ¿Sabe quién dice así, no? Sí. Claro. Bueno, que sí, yo creo que hace parte del conjunto de medidas para ir creando una nueva normalidad. Es decir, si usted no tiene la vacuna, pues no se puede movilizar, no puede viajar, no puede entrar, no puede trabajar. Y aunque eso no es obligatorio, de alguna forma el mismo sistema va presionando a las personas para que ellos mismos lo hagan obligatorio. Por ejemplo, hace unos meses atrás, la gente tenía mucha prevención sobre la vacuna. Mucha. Sí. Pero con el tercer pico y el bombardeo constante e inclemente, la gente dice, bueno, pónganme eso rápido. Entonces, algo que no es obligatorio, nosotros, de acuerdo a la inocencia
de lo que está ocurriendo, lo podemos hacer obligatorio. Entonces, creo que la vacuna hace parte del conjunto de medidas de la marca de la bestia. Ya dijimos que no es una sola, es un conjunto. Bueno, una última pregunta para nuestro compañero Juan. Dice Michelle Andrea Solar, ¿qué quiere decir Apocalipsis con que la muerte no será más? ¿Qué pasa con la reencarnación? Si hay una parte de Apocalipsis que dice que, bueno, una vez que suceda todo esto, ya no será la muerte más sobre la humanidad. Al final del Apocalipsis dice eso. Es precisamente esa nueva Jerusalén, ¿no? Una de las dimensiones que traerá todo este proceso de la nueva Jerusalén es precisamente no caer en esa muerte sin sentido en la que estamos ahora. Es decir, cuando ya pase todo esto, nosotros ya vamos a entender que hay un plan, que hay un propósito, pues más allá de los propósitos limitados que tenemos ahora como humanidad, y vamos a encontrarle sentido a esa vida eterna que también nos promete el Apocalipsis. Y es por eso que dice el mismo mensaje que no habrá por ello muerte, porque ya nosotros vamos a comprender cuál va a ser el proceso tanto de la vida como el de la muerte y lo necesario que son ambas. Porque si hay algo que caracteriza al ser humano de hoy en día es que nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Entonces, cuando ya pase todo este embeleco que dice el Apocalipsis que va a pasar, ahí es cuando nosotros vamos a encontrarle un sentido a la vida y un propósito. Mira, cuando dice que no habrá muerte, uno inmediatamente piensa en lo literal. ¿No vamos a morir? Sí. No, si vamos a morir, vamos a desencarnar. Porque recordemos que en este proceso de ascenso nosotros necesitamos cápsulas o vidas, una tras otra, para el desarrollo. La conciencia que tengamos de ese proceso de ascenso en encarnaciones es lo que entendemos de no morir. Es decir, nuestro espíritu no morirá, nuestro espíritu no estará sujeto a una manipulación, sino que viviremos una vida distinta. Pero no quiere decir que estos cuerpos en su momento no tengan que cesar para que nosotros podamos seguir en el proceso de encarnación en lo que en el conjunto se llama vida eterna. Nuestro espíritu tiene vida eterna y para eso necesita varios cuerpos. Lo que también pueda ocurrir es que entre más avancemos, la cápsula de tiempo de vida de nosotros se va a aumentar. Ah, claro, los cuerpos vamos a ir un poquito Aquí más. hay una pregunta también bastante interesante que dice, aprendiendo el mensaje del verbo, nos lo dice. Esa fue la que yo leí. sí. Sí, así como Juan el Bautista preparando. ¿Cuál fue? A ver. Dice, así como Juan el Bautista preparando la primera venida, habrá una preparación para el despertar del Cristo, así como lo hizo Juan. O sea, esa es la pregunta. venida. Sí, esa es la pregunta que tú leíste. O sea, No. que Así venga. O sea, como que, en la primera, en la en la primera venida hubo un preparador que fue Juan. Juan el Bautista. Que si en la segunda venida del Cristo también habrá algún preparador, ¿sí? Es muy Es probable. muy probable porque probable. Enrique Castillo, de alguna forma, en el contacto que tuvo, habló de un personaje que en el mensaje, cuando uno lo compara con Juan, es muy parecido. Y también la profecía de los 9 tiempos habla de que vendrá un personaje a prepararnos para la venida del que ha de. Sí, que es al muy que probable venir. Sí, que es probable que se ocurra repita el mismo mecanismo. fenómeno. ¿no? Sí, un mecanismo, exacto. Sí. Sí, sin embargo, aquí lo importante y lo que hay que resaltar es estar pendiente a las señales más que del personaje, porque aquí no va a venir nadie a salvarnos, ni el pastor, ni Juan, ni el mismo anciano, ni el mismo Cristo. Lo que nosotros debemos hacer es estar pendiente a las señales, porque éstas nos pueden dar a nosotros instrucciones, indicios de cómo podemos nosotros revertir el proceso de maldad que tenemos. Entonces, ese vendría siendo, pues, lo que hay que tener en cuenta. Mira, aquí verdaderamente. tengo un poquito de carga. Dice, chicos, una pregunta obligada. ¿Se vacunaron ustedes? Pues todavía no. Todavía y no. Entendemos no hacerlo. Viaje a México. Personalmente me niego a viajar a vacuna obligatoria. Vea, si me dicen a mí que hay que ponerse la vacuna para viajar a México, se van ustedes dos solos. Se complica la situación. ¿Habrá alguna estrategia? Solución habrá, no se preocupe. Sí, sí. Allá estamos. Tenemos que inventarle algún quite al sistema, pero ponérnosla, pues yo no lo haría. Sí, la No, verdad es que no. No, pero alguna solución habrá. Por eso es que quisimos poner el viaje este mismo año, porque lo más seguro es que de aquí a septiembre, en el caso colombiano, la vacuna para personas de nuestra edad todavía no haya llegado.
Bueno, no sé en el caso de Neil, que es un No, poquito tampoco. mayor. Tampoco. Pero en el caso de Juan y mío, seguro. Estamos lejos. Sí, estamos lejos. Uy, de me eso. dieron duro. Está bien, está bien. Otra cosa en referente a ese tema, no debemos victimizarnos o darnos golpes de pecho si en algún momento nos vemos o por ciertas situaciones socioeconómicas, culturales en sus países, se las tengan que poner. Obviamente va a ser algo perjudicial para la salud, sin embargo no va a ser el acabose del mundo en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tendencia de victimizarnos en esa manera. O sea, si sé que es malo algo y me lo coloco, me pasa a mí, nos tiramos como a morir. Nos sentimos mal, nos deprimimos y no es la idea. Eso es un tratamiento génico. Es un tratamiento de lo más que- dañino que han podido inventarse esta gente. Exacto. Y la gente se lo está poniendo, pero el que conoce de esto toma una decisión. Y recuerden, la decisión de ponérsela o no se la pongan, eso no es porque lo escucharon aquí. Eso tiene que ser una decisión personal, de análisis, de estudio, de comprensión. ¿Se la ponen o no se la ponen? Sí, así es. Bueno, nos vamos. Hay muchas preguntas, sentimos no poder responder ni compartir con todos, pero bueno, no va a ser el único programa que hagamos, vamos a hacer más. Hay dos temas que tenemos allí que vamos a tocar. Hablaremos sobre por qué se hundió la Atlántida. Estaremos hablando sobre la Atlántida, no solamente por qué se hundió, sino algunas otras cositas muy interesantes. Y también estaremos hablando, que nos preguntan mucho sobre la Luna, que si la Luna es un satélite natural o es un Artificial, ¿o no? satélite artificial, entre muchos otros temas. Por acá nos han preguntado qué opinamos de las profecías de Parravicini. Bueno, muchas No, muchas ese, lo que preguntas. hay es temas. Así que lo que hay son temas. Nos preguntan sobre las 70 semanas de Daniel, que si el 2024 es un año definitivo. Bueno, Sí. por ahí se ha dicho que el 2024 se acaba el mundo, pero yo Final, veo que final. la cosa pique y se extiende un poquito más. Entonces, agradecerles. No, hay por quienes han su- dicho que el mundo se acaba el año que viene, todos los años se acaba. Ah, bueno, sí, de eso hay todos los años. El régimen del miedo, precisamente de sectas, de religiones, para controlar a sus consiervos. Claro. Agradecerles por su sintonía. Agradecer por- a la Trinidad. a también. Trinidad A Ortiz, Trinidad. que nos ayuda con la producción, a mis compañeros también por estar aquí y bueno, a ustedes por sus mensajes, por sus aportes, son los que realmente hacen esto posible. Así que recuerden, el viernes habrá Descubriendo. Este formato se llama Buscando Respuestas, que es un formato que es hijo de Descubriendo, pero el programa central, la columna central del canal, que es el programa de todos los viernes, estaremos emitiendo, ya le estaremos promocionando el tema. Así que el viernes a las 8 de la noche estaremos acá. También el próximo programa de Buscando Respuestas lo estaremos anunciando. Todavía, digamos, no tenemos una fecha, un día exacto, pero eso lo iremos manejando en los próximos días. Y nada, agradecerles por estar ahí. Esperemos que este formato les haya gustado. Queríamos estar más cerca a ustedes. Y la idea de los países, cuando tengamos la oportunidad de ir, es poder hacer esto. Hacer círculos de la real interpretación, como dice el plan de los 7 días creadores, y dialogar de estos conocimientos, cada uno con su interpretación, cada uno con su aporte, y crecer juntos. Así que esto estaremos haciéndolo en México también, ya en vivo y en directo. Y bueno, agradecerles nuevamente y nos estaremos viendo en una próxima ocasión aquí en Descubriendo y con su programa Buscando Respuestas. Hasta la próxima. Descubriendo.